¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a hablar de los parámetros eléctricos. Este tema es bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo y para ello vamos a utilizar solo 4 parámetros eléctricos que son bastante importantes en el diseño de una línea o de una red. Vamos a analizar primero lo que es la resistencia y la inductancia, los cuales conforman los parámetros longitudinales. Le vamos a llamar parámetros longitudinales. Con estos parámetros longitudinales, lo que nosotros vamos a poder también calcular son las pérdidas por efecto Joule. Para ello utilizamos, recuerden, la resistencia. Ahora, si nosotros vemos el conjunto de parámetros que nos quedan, a ellos les vamos a llamar parámetros transversales. Voy a ponerlo aquí, transversales. Y con ellos vamos a calcular las pérdidas por efecto corona y también las pérdidas por el efecto aislado. Listo. Bueno, importante, ¿no? Para las pérdidas por corona, aislador, acá tenemos a la conductancia, que es con la cual vamos a trabajar. Listo. Ahora, el primer parámetro a analizar para nosotros va a ser la resistencia. Vamos a ponerlo aquí a un costado entonces. Voy a poner resistencia en color azul. Listo. Acá tenemos la resistencia. Si queremos hablar de resistencia, entonces nosotros tenemos que hablar de resistencia en corriente continua y la resistencia en corriente alterna. Vamos aquí, pongamos resistencia en corriente continua. Para ella trabajamos con la resistividad longitud sobre área. De esta manera hemos venido nosotros trabajando continuamente el cálculo de la resistencia. Pero acá hay un tema que nosotros debemos tener en cuenta, y es que cuando hablamos de líneas de transmisión, hablamos de transmitir energía. Voy a poner acá un vano y vamos a transmitir grandes cantidades de energía. Para transmitir grandes cantidades de energía vamos a tener que utilizar conductores cada vez de mayor sección, cada vez que puedan soportar las características de las grandes potencias o grandes energías que vamos a ir transportando. Esto va a provocar también que la sección de nuestro conductor aumente, y al aumentar la sección de nuestro conductor, lo que va a hacer es también aumentar la rigidez de nuestro conductor. Y lo que a nosotros nos importa, lo que nosotros necesitamos cuando transportamos energía, es tener un conductor que sea flexible, que tenga las características de flexibilidad y torsión para que nosotros podamos manejarlo a lo largo de los vanos donde los vamos a colocar, ¿no? Entonces, el problema de utilizar un conductor sólido, con el cual calculamos la resistencia de esta manera, es que no nos va a permitir eso, no va a haber una facilidad de trabajo con él. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Para buscar la flexibilidad con nuestro conductor, imaginemos aquí dos cosas. Primero voy a dibujar un conductor sólido y su similar, pero que va a ser un conjunto de hilos, de esta manera. Pequeños hilos que se van a agrupar con la intención de formar nuestro conductor. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Más o menos ya lo conoceríamos nosotros como nuestro cable, y este conductor sólido es un solo hilo. Los dos tienen aproximadamente la misma sección. La diferencia es que él tiene espacios abiertos y es un conductor trenzado, lo que va a permitir también mayor flexibilidad, mayor manejo, un mejor manejo a la hora de hacer el tendido y todo ello. Bueno, pero ¿en qué repercute ahora que nosotros utilicemos una serie de hilos para nuestro conductor? ¿Cuál va a ser nuestro problema ahora con ello?
Bueno, el problema es el siguiente. Que cuando nosotros tenemos una serie de hilos acá, versus esto de acá que es uno solo, primero la sección que teníamos acá del conductor, que le voy a llamar teórica, va a ser diferente a la sección que vamos a tener acá, que le voy a llamar real. Secciones distintas. ¿Qué más? Las longitudes, ya que este es un conductor trenzado, que los cables aquí están como que trenzándose unos a otros y dando la vuelta, no algo así, a lo largo, va a provocar que la longitud real va a ser distinta a la longitud teórica que vamos a tener. Entonces, aquí voy a ponerlo acá abajo, una sección teórica que va a ser menor a la sección real en aproximadamente un 2%, es aproximado esto, y también voy a tener una longitud real que va a ser mayor a la longitud teórica en aproximadamente también un 2%, esto es aprox. Puede ser más, podría ser también un poquito menos, eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ya tenemos entonces la idea de ello, ya sabemos que vamos a contar con una longitud real y una teórica, ya sabemos que ella va a cambiar entonces y que ella también podría cambiar, porque vamos a tener una sección teórica distinta a la sección real que nosotros vamos a tener al trenzar los hilos, ¿no? Listo. Para ello entonces utilizamos lo siguiente, hay un cambio que vamos a poner aquí, que lo voy a poner de esta manera. Nuestra resistencia en DC va a ser igual a la resistividad, longitud, y le vamos a agregar un factor al cual podemos conocer como un factor de trenzado que vamos a tener sobre área. Y de esta manera vamos a nosotros comenzar a calcular lo que vendría a ser nuestra resistencia en continuo. Ahora, lógicamente, vamos a tener también una variación de la resistividad con respecto a la temperatura. Pero la pregunta es, cuando aumenta la temperatura, ¿esto significa que puede aumentar la resistividad del material que estamos utilizando? Ahora, si hablamos de conductores, los conductores metálicos sí aumentan su resistividad con respecto al aumento de la temperatura. Sin embargo, si hablamos de semiconductores o aislantes, ahí vamos a tener comportamientos distintos. Por ejemplo, en el semiconductor disminuye, en los aislantes prácticamente no varía, ¿no? Con la variación de temperatura es muy pequeña. Bueno, sigamos. Vamos a borrar esto de acá y vamos a quedarnos con esta imagen. La pregunta aquí vendría a ser, ¿y ese K sub C que tenemos ahí, cuál es su valor? Habíamos hablado de la variación de la longitud, que era aproximadamente un 2%, ¿no? Entonces ese K sub C podría ser algo así como 0,02, ¿no? Podríamos utilizarlo de esta manera y decir, esta puede ser la variación de nuestro K sub C. Porque esto lo podríamos poner de la siguiente manera. Yo puedo poner acá la longitud real es igual aquí a 1 más K sub C de la longitud teórica. Y como habíamos dicho que era aproximadamente un 2%, entonces estaríamos diciendo que la longitud real va a ser igual a 1,02 de la longitud teórica. Pero no es 0,2 exactamente, no va a ser 0,2 exactamente la longitud de la variación que vamos a tener, ¿no? Este K sub C se va a regir por una tablita, es la que voy a poner ahorita, para que ustedes más o menos ya lo tengan en cuenta al momento de hacer sus diseños, ¿no? Entonces, para la tablita vamos a tener cables redondos, por decir de 7 hilos. Cuando hablamos de cables de 7 hilos, ahí vamos a considerar el K sub C 0,02, por ejemplo. Cuando hablamos de cables
cables de 19 hilos, nuestro K sub C va a cambiar. Ahora el valor de K sub C podría ser un promedio de 0,03. Ahí tenemos. Ustedes deben tener sus tablas también. En todo caso lo pueden en la zona de descargas, van a encontrar también esta información. Si hablamos de cables de 37 hilos, por ejemplo, aumenta un poco más el K sub C, 0,035. Es pequeño el aumento, pero sí lo tenemos. Si hablamos de conductores ACSR, acá tendríamos también otro. Acá lo voy a separar mejor y voy a poner acá ACSR. Y cuando hablamos de ACSR hay un montón, pero vamos a considerar de 6, 30 y 54. O sea, 1 más 6, 1 más 3, 7 más 30 y también 7 más 54. Esto de acá podríamos ver. Entonces estamos hablando de conductores de núcleo de acero con la capa recubierta de conductores de aluminio de alta pureza, ¿no? Y para ellos tenemos también unos valores que van cambiando. Podríamos decir que el caso, acá lo voy a poner el caso C, para él es 0,015, para el otro es 0,0275 y el último, a ver si más no recuerdo, es 0,025, ¿no? 0,025, pero igual de todas maneras ustedes van a tener la tablita ahí en la cual van a poder ver ese valor del K sub C para calcular la resistencia en continuo. Listo. Una vez que tenemos nuestra resistencia en continua, lo que vamos a requerir nosotros es pasarla a corriente alterna. Como vamos a querer, ya lo voy a poner aquí, tenemos la resistencia en DC igual a resistividad longitud sobre área multiplicado por 1 más K sub C. Que debemos pasar esta resistencia a la temperatura de diseño. Entonces la vamos a multiplicar resistividad longitud sobre área por 1 más K sub C por 1 más coeficiente de dilatación, variación de temperatura, y de esta manera ya la tenemos a la temperatura del diseño. Si queremos pasarla a la resistencia en corriente alterna, tenemos que multiplicar la resistencia en continua por 1 más Y sub P más Y sub S, los efectos Kidd más efecto proximidad. Y de esta manera estamos obteniendo nosotros nuestra resistencia en corriente alterna. Es interesante ver cómo nosotros podemos ir agregándole más factores para buscar una resistencia más exacta, ¿no? Algunos ponen este es 1 más Y sub S y desprecian el Y sub P, pero esto va a depender también de la longitud que tengamos de nuestra línea y la cantidad de aproximaciones que hagamos, dependiendo, ¿no?, de la potencia que vamos a transmitir y todo ello, ¿no? Recordemos también que cuando hablamos de parámetros también nos vamos a regir por el tamaño de las líneas, si son líneas cortas, medias, largas, y de acuerdo a eso vamos a hacer una serie de aproximaciones. Bueno, yo de todas maneras se las dejo, la parte de la resistencia, aquí lo estamos viendo. Si nosotros, por ejemplo, una vez que ya tenemos la resistencia en corriente alterna, tenemos que ver otros puntos importantes. Otro punto importante, por ejemplo, es cómo transportamos la energía, porque con la resistencia en corriente alterna vamos a calcular nuestras pérdidas por efecto Joule, y cuando nosotros calculamos las pérdidas por efecto Joule, lo hacemos por una resistencia equivalente, ¿no? Esta resistencia equivalente en nuestro circuito va a ser la resistencia en corriente alterna a la temperatura de diseño que hemos nosotros obtenido, dividida entre el número de circuitos y multiplicada por el número de conductores por fase. Ahora, si por ejemplo hablamos de una red de distribución, vamos a tener solamente un circuito, no vamos a tener doble eterna, acá de 1, acá el número de conductores por fase 1, entonces la resistencia equivalente vendría a ser igual a la resistencia que nosotros tenemos en nuestra tablita de nuestro conductor.
Pero si no, si vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 conductores por fase o 6, ¿no? Podríamos ver todas las distribuciones que podríamos utilizar. Por ejemplo, aquí podríamos ver así, 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 de esta manera. Acá podemos ver un solo conductor por fase, 2, 3, 4, 6 conductores, y así podemos ir viendo la cantidad de conductores por fase que nosotros querramos. Esto de aquí va a afectar acá. Si por ejemplo acá tenemos 3 conductores por fase, este va a ser el valor de 3. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la resistencia equivalente que tenemos acá? Va a disminuir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando ahora, ya hemos visto el parámetro resistencia. Ahora vamos a analizar el parámetro inductancia, capacitancia y la conductancia. Estos parámetros son bastante interesantes. Vamos a poder analizar uno por uno y ver cómo los vamos a calcular. Recuerden que este cálculo también es bastante aproximado. En los archivos que les voy a dejar para descarga van a encontrar los cálculos más exactos, pero yo los estoy poniendo con la intención de que nosotros más o menos podamos entender de dónde proviene cada uno de estos parámetros. Ahora sí, continuemos entonces con nuestros parámetros. Ya entendimos, y ya lo vimos en pizarra, que nuestra resistencia era igual a la resistencia en corriente alterna dividida entre el número de conductores por fase por el número de circuitos. De eso entonces analizamos que si era doble terna o simple terna, si tiene 1, 2, 3, 4, 5 o 6 o la cantidad de conductores por fase que tenga, va a repercutir en nuestra resistencia total. Y si nosotros queremos calcular las pérdidas, esto va a ser igual a I cuadrado por la resistencia equivalente que hemos tenido. De esta manera, si nosotros aumentamos la cantidad de conductores por fase o la cantidad de circuitos, lo que vamos a hacer es disminuir las pérdidas por efecto Joule. De esa manera entonces vamos a nosotros disminuir las pérdidas. Ahora, cuando hablamos de la inductancia, podríamos decir que la inductancia es la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente. Esta de aquí, la inductancia, lo voy a poner acá, L, se mide en lo que vendría a ser los henrios, H, y la podemos calcular de la siguiente manera. La inductancia es igual a permeabilidad coeficiente sobre 2n más 2 veces el logaritmo de periano de la distancia media geométrica sobre radio medio geométrico. Y esto todo está multiplicado por 10 a la menos 4. Este n lo voy a poner como número de conductores por fases. Listo, entonces de esa manera nosotros vamos a calcular la inductancia, la cual la vamos a medir en henrios, y como les decía, ella es la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente. Lo que medimos nosotros aquí es la variación de flujo a través del voltaje inducido en el conductor. Y para calcular nosotros, ahora voy a poner acá, el XL, que nosotros conocemos como la reactancia inductiva, ella es 2pi por la frecuencia, que voy a poner otro color, por L, el cual es el L que acabamos de calcular aquí, y aparte de ello lo voy a dividir de esta manera entre el número de circuitos. De esa manera nosotros vamos a calcular lo que vendría a ser nuestra reactancia inductiva. Entonces voy a borrarla y voy a ponerla toda junta de una vez para que podamos tener nuestra reactancia ya completa. La reactancia XL va a ser igual a 2pi por la frecuencia dividido entre el número de circuitos, todo ello multiplicado por el coeficiente de permeabilidad sobre 2 veces n más 2 veces el logaritmo de periano
de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico. Todo ello por 10 a la menos 4, donde el mu para conductores de cobre y aluminio va a ser igual a 1 y para conductores de acero galvanizado va a ser igual a 200. Listo, con ello ya tenemos nuestro XL. Si estamos hablando, por ejemplo, de redes de distribución, lo que vamos a tener nosotros aquí en la red de distribución vendría a ser nuestro modelado de nuestra línea corta. Y también lo hemos visto en videos anteriores. Ahora, el siguiente parámetro con el cual vamos a trabajar ahora se llama la conductancia. Vamos a borrar lo que vendría a ser ya la inductancia. Y vamos a hablar de la capacitancia primero. Acá lo tenemos. Ya hemos hablado de él, y ahora vamos a hablar de la capacitancia. La capacitancia nosotros la vamos a calcular de la siguiente manera. Voy a poner la capacitancia, va a ser igual a 24,2 por 10 a la menos 9 sobre el logaritmo de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico. Distancia media geométrica y el radio medio geométrico ya lo hemos visto en videos anteriores también. Hemos visto cómo los podemos calcular y eso va a ser muy interesante porque vamos a ver también cómo varía nuestra capacitancia en función de esos valores. Ahora, si nosotros queremos calcular la susceptancia, esto se escribe así. Esto es susceptancia. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, si queremos hablar de la susceptancia, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. La vamos a representar con la letra B y esta va a ser igual a 2pi por la frecuencia, por la capacitancia, multiplicada también por el número de circuitos. Acá voy a ponerlo de color negro, número de circuitos. Listo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular nuestra susceptancia. Si queremos calcular nuestra reactancia inductiva, esto lo conocemos, es 1 sobre 2pi por la frecuencia por C. Ahí está. De esa manera nosotros vamos a calcular nuestra reactancia capacitiva. Y de esta forma ya tendríamos nosotros el cálculo de nuestra capacitancia. A ver, pasaríamos a ver también rápido para no dilatar mucho el video. Como les digo, esta información también se las voy a dejar para que la descarguen. Pasaríamos a ver lo que es la la conductancia. Hay muchos puntos que en realidad estamos dejando pasar aquí en los parámetros eléctricos porque nos estamos viendo de una manera más teórica, solamente la parte conceptual y algunas de las fórmulas. Lo que viene también en videos próximos es el análisis de todas las inductancias mutuas también que podemos tener, ¿no? Y un análisis más exacto de una línea larga con todos sus parámetros completos. Eso es lo que vamos a ver en unos videos después. Ahora lo que vamos a analizar es la conductancia. A ver, la conductancia la podemos relacionar con la facilidad que tiene un material para el paso de la corriente eléctrica. Nosotros sabemos que ella es G igual a 1 sobre R, la inversa de nuestra resistencia. Ella es la oposición, ¿recuerdan? La oposición al paso de la corriente. Listo, ella es la oposición al paso de la corriente. La otra es la capacidad que tiene un material para el paso de la corriente eléctrica. Listo. ¿Por qué se le puso unidades? Ella tiene el Siemens. Esas son sus unidades, ¿verdad? Acá teníamos las unidades que también las conocemos, que es el ohm, el Henry, ¿no? Aquí las capacitancias se miden en los faradios,